Los insectos son los animales más diversos del mundo. Y en ningún otro lugar hay tantas especies como en la selva del sur del Perú. Además, por su gran abundancia y biomasa, son una de las fuentes de alimento más importantes dentro del bosque. A través de los Andes y la furia de los ríos, llegaremos hasta lo más profundo de las selvas del Cusco para descubrir los secretos de uno de los lugares con la mayor diversidad del mundo. Bajo Urubamba, el bosque de los misterios. Las hormigas son insectos que están presentes en casi todas partes del mundo. Pero es en la selva tropical donde son espectacularmente abundantes. Algunas pueden ser tan pequeñas que apenas son visibles a simple vista, mientras otras pueden medir hasta 3 centímetros de longitud. En algunos lugares dentro del bosque se encuentran montículos de cientos de kilos de tierra que han sido excavados por las hormigas. Este nido es de una de las especies más comunes en estos bosques, la hormiga cortadora. Dentro de sus profundos nidos ocurre algo muy peculiar. Estas hormigas, incansables trabajadoras, buscan hojas apropiadas para llevar a sus guaridas. Los individuos más grandes y cabezones son los encargados de cortar las duras hojas y llevarlas a los nidos. Las de tamaño mediano no son buenas cortadoras, pero sí muy eficientes cargadoras, y las más pequeñas solo dirigen las obras. Todas estas hojas serán llevadas varios metros bajo tierra, donde la humedad hará que las hojas se llenen de hongos. Y son esos hongos el principal alimento de esta especie de hormigas. Es decir, más que hormigas cortadoras, son hormigas agricultoras. Las isulas son una de las hormigas más grandes del mundo y muy temida por lo terriblemente doloroso de su picadura. Ellas son cazadoras que usualmente buscan a sus presas en solitario y usan sus enormes mandíbulas para atrapar a sus presas y luego matarlas de un poderoso aguijonazo. Ni una poderosa y bulliciosa chicharra puede soportar el efecto del veneno de la isula. Incluso al observar de cerca los árboles, se encuentran varias especies de hormigas subiendo por sus troncos y hojas y construyendo peculiares nidos en lugares poco esperados. Unos excrementos de algún ave pescadora también se vuelve punto de reunión de hormigas y de sus parientes cercanas, las abejas. El pescado semidigerido contiene aún carne que es un manjar, además de las sales minerales que son muy escasas en los bosques tropicales. Las abejas, sin embargo, no comen carne, pero requieren de las sales para completar su nutrición. Son insectos muy importantes para fertilizar flores y producir frutos, pues su intensa busca de miel para las crías de la reina
hace que lleven su cuerpo cubierto de polen, listo para fertilizar otras flores. Algunas avispas también hacen panales y alimentan a sus crías con miel como las abejas, y esconden sus panales en lugares donde la lluvia no los dañe. Pero hay otras que son capaces de cazar arañas y cortarles las patas para inmovilizarlas. Luego, manteniendo viva a su presa amputada, pondrán sus huevos sobre ella para que sus crías, al nacer, puedan alimentarse. Otras especies de avispas hacen lo mismo con las orugas de mariposas, sobre las que ponen sus huevos. Las orugas, adormecidas con toxinas, vivirán la tortura de ser comidas en vida por las larvas que crecen poco a poco dentro de su cuerpo sin matarla. Finalmente, las avispas nacerán y la oruga morirá sin ser nunca una mariposa. La fase oruga de las mariposas es muy importante, pues son controladores del crecimiento de plantas. Pero si abundan demasiado, pueden ser una plaga, por lo que es necesario animales que se las coman. Para evitarlo, muchas orugas son tóxicas o tienen pelos venenosos, e incluso varias especies tienen fuertes colores de advertencia de su toxicidad. De las orugas nacerán mariposas, fase en que estos insectos tendrán gran importancia como polinizadores de flores y para producir frutos y semillas. Sin lugar a dudas, es su color el que llena de belleza el verdor del bosque. Los organismos más abundantes de los bosques tropicales son los insectos y su diversidad es abrumadora. ¿Qué tan importantes son para la alimentación de otras especies? ¿Todos son fáciles de ver? Bajo Urubamba, el bosque de los misterios. Los insectos son los organismos más abundantes del planeta, y es en los bosques del Cusco y Madre de Dios donde existen la mayor diversidad de insectos de todo el mundo. Si se observa de cerca los arbustos del bosque, todo un mundo de color y espectaculares formas aparecen por todos lados. Uno de los grupos de insectos muy diversos son los escarabajos. Algunos de apenas unos milímetros de longitud, hasta gigantes de más de 10 centímetros, como el escarabajo toro. La diversidad de formas y colores de estos animales va más allá de lo que alguien pueda imaginar. Así como hay insectos que resaltan por sus colores, hay otros que lo hacen por sus sonidos, y nadie mejor para eso que las chicharras. Estos peculiares insectos, cuando les toca reproducir, se reúnen en lo alto de los troncos y son los machos los que cantan. El ensordecedor sonido es para impresionar a las hembras, las cuales acudirán a buscar al mejor cantor.
Cada especie de chicharra tiene un canto propio, y en los amaneceres y atardeceres es cuanto más fuerte cantan. Este grupo de minúsculas chicharritas no cantan, pero su color y forma las hace increíbles. Pasar desapercibido en muchas ocasiones es la mejor forma de sobrevivir. Una extraña polilla se mimetiza con los líquenes de un tronco y permanecerá inmóvil durante el día para que los depredadores no la encuentren. De noche, cientos de grandes polillas están por todos lados, pero a veces son casi invisibles por imitar las astillas, los troncos y hojas, los materiales más abundantes en un bosque. Otros expertos en camuflaje son los insectos palo, que incluso caminan moviéndose como si fuera una ramita movida por el viento. Lo que más hay en la selva son plantas y hojas verdes, e imitarlas es una buena estrategia. Los saltamontes son en su mayoría verdes y con élitros que imitan perfectamente la forma de las hojas, incluyendo sus nervaduras. Los saltamontes atraen a sus hembras con los cantos, aunque algunos tienen partes coloridas que sirven para el cortejo. Algunas especies tienen un mimetismo muy desarrollado, como el saltamonte musgo, casi imposible de ver sobre el musgo real si no se mueve. Los saltamontes son insectos herbívoros, abundantes y muy voraces. Algunas especies son venenosas, pues acumulan toxinas extraídas de las plantas que comen. Esas especies son usualmente muy coloridas, pues de esa manera advierten a los depredadores que no es buena idea comérselos. Son muy prolíficos, por lo que los depredadores tienen que ser muy activos para evitar que se puedan convertir en plagas. Las grandes arañas, en especial las tarántulas, son sus más temidos depredadores. Las tarántulas y las arañas saltadora tienen muy buena vista y atrapan a sus presas saltando sobre ellas. Las arañas tienen un par de grandes colmillos llamados quelíceros, con los que inyectan veneno a sus presas. Cuando están totalmente paralizadas, inyectan jugos digestivos, con lo que la presa empieza a ser digerida internamente. Cuando toda la carne está disuelta, la sopa resultante es absorbida por los quelíceros como si fueran sorbetes. Las tarántulas y otras grandes arañas son muy activas durante la noche, y varias de ellas gustan de cazar cerca de los arroyos donde sus presas se acercan a tomar agua. Cuando detectan sus vibraciones, se mueven a gran velocidad y las capturan. Esta tarántula es toda una rareza. Ha atrapado a un saltamonte y, para no estar a la vista de otros depredadores, no solo es capaz de correr sobre el agua, sino que se mete debajo del agua para comérselo tranquilamente. Que una araña coma bajo el agua es sumamente raro, y es la primera vez que se ha registrado algo así en el Perú. Las pequeñas arañas saltadoras prefieren cazar de día y algunas de ellas pueden tejer pequeñas telas de araña para retener a sus presas. Sin embargo, las arañas más abundantes
son las que tejen hermosas trampas hechas con los delicados filamentos que producen con su abdomen. Incluso, algunas especies hacen gigantescas telarañas donde viven en comunidad cientos de arañas, por lo que es muy importante estar atentos en el bosque para no chocar con una de estas trampas mortales. Al penetrar en la espesura del bosque, los cantos de los anfibios y aves llenan el silencio de la selva amazónica del Bajo Urubamba. Pero además, muchos animales permanecen invisibles mientras observan a los intrusos. ¿Cómo es la vida en estos extraordinarios bosques? Bajo Urubamba, el bosque de los misterios. Después de los vegetales, los insectos son el alimento más abundante en un bosque tropical. La mayoría de anfibios dependen totalmente de los insectos para su alimentación y están presentes en todos los ambientes lo suficientemente húmedos para que su piel no se seque. Es usual encontrarlos cerca de los charcos y riachuelos donde esperan pacientemente a los insectos. Algunas especies también dejan aquí a sus huevos y renacuajos, de donde saldrán a descubrir el mundo. Pero el bosque es peligroso y los depredadores andan al acecho, como la serpiente acuática que caza peces y anfibios durante la noche. La mayoría de las lagartijas comen insectos. Algunas los esperan inmóviles, pero otras buscan a sus presas oliendo el entorno con sus lenguas, incluso descubriendo a los que están enterrados bajo suelo. Las aves son sin duda los principales depredadores de insectos. Algunas especies pueden comer una gran variedad de alimentos, pero aún así, los insectos son su principal fuente de proteínas. Los insectos son también un alimento esencial para el desarrollo de las crías. Estos tiranos llevan grillos a sus crías que permanecen escondidas en un nido construido en una delgada rama sobre el río, el cual además está protegido por un gran panal de avispas. Una verdadera fortaleza contra los depredadores del bosque que intentan llegar hasta el nido. Los paucares también hacen nidos inaccesibles en los árboles más altos. Los machos atraen a las hembras con rituales de canto y danzas para convencerlas a aparearse. Tras lo cual, las hembras construirán los nidos en delgadas ramas de los árboles más altos, haciéndolas casi inaccesibles a los depredadores. Salvo para una bella y temible ave, el tucán, además de ser depredador de insectos, es un experto robanidos. Algunas aves se alimentan casi exclusivamente de frutas y algunas prefieren comer solo pequeñas semillas.
Sin embargo, los insectívoros siguen siendo los más abundantes. Las golondrinas solo comen insectos voladores y por eso vuelan casi todo el tiempo en lo alto del cielo. Junto a ellas, aparece un ave con la misma forma y adaptaciones que las golondrinas. Son una rara especie de halcón que caza los insectos grandes que las golondrinas no pueden tragar. Y en el mismo escenario aparece un halcón más. Esta especie, de cuerpo más fornido, cazará a los insectos aún de mayor tamaño que las otras aves no pueden atrapar. Claro está que no a todas las aves les interesa capturar bichitos, como varias especies de rapaces que prefieren capturar ratones, pequeños pájaros e incluso monos distraídos. Una gran raya, muerta a orillas del río Urubamba, reúne a los gallinazos, las aves carroñeras más abundantes de América. Y con ellos, el cóndor amazónico, sin duda una de las aves más majestuosas de la selva, a pesar de su costumbre de comer animales muertos. En los alrededores de la pista de aterrizaje de Planta de Gas Las Malvinas, los grandes chorlos ave fría detienen su cacería de insectos ante la presencia de intrusos a los que tratan de distraer con su estruendoso trinar, posiblemente para alejarlos de sus nidos. Sobre el mismo suelo aparecen huellas de un gran mamífero del bosque. Son huellas de un tapir, el mamífero más grande del Amazonas. Es frecuente el paso de grandes animales por aquí. Incluso hay una manada de monos que son residentes frecuentes en el aeropuerto. Estos hermosos monos van moviéndose por el bosque de manera rotatoria buscando frutos e insectos, regresando a los mismos lugares cada cierto tiempo mientras dejan que los nuevos frutos maduren. A pesar de la gran actividad de maquinaria, helicópteros y aviones en los alrededores de las Malvinas, existe una gran abundancia de aves y mamíferos, pues en toda esta área nadie los caza ni los persigue. Y los bosques están en excelente estado de conservación. Los grandes mamíferos son abundantes en la espesura del bosque, pero son a su vez los más difíciles de encontrar, por lo que se tiene que tener estrategias tecnológicas para registrarlos. ¿Se podrá encontrar a los gigantes del bosque? Descubramos lo que los ríos del Bajo Urubamba esconden bajo sus aguas.